A ver, he intentado grabar este video como un montón de veces y no sé qué le pasa a este tema que no se graba, pero como más de 10 veces. Así que a ver si se graba ya. Se llama El desarrollo humano y es de la segunda asignatura, que se llama el desarrollo cognitivo. Es un tema complicado, he intentado simplificarlo, pero no se puede simplificar como para que veas un solo video y ya te acuerdes. Así que yo lo voy a explicar, voy a intentar más o menos que sea entendible, pero ya digo que es un tema bastante complicado de explicar y que se te queda a la primera. Empieza diciendo lo que es la filogénesis y la ontogénesis. La filogénesis hace referencia al proceso de la evolución como especie humana. Y la ontogénesis, el proceso de evolución como ser humano, como individuo. Después, este tema está enfocado desde una perspectiva psicológica. Entonces, como que va a ir explicando más o menos la forma de pensar planteadas desde un punto de vista psicológico. A lo primero que hace referencia psicológicamente es a la herencia y el medio, refiriéndose a la herencia como heredado genéticamente y al medio, el medio que nos rodea. Plantea dos puntos de vista que se han ido estudiando a lo largo de la historia, que son los innatistas y los ambientalistas. Dice que cada uno de ellos se situaba solamente en un extremo y no llegaban a situarse más o menos en el centro, ¿no? Que eran unas ideologías que descartaban la otra parte. Los innatistas se refieren a que estamos dotados de factores genéticos o de talentos o potencialidades o capacidades innatas y que no dependemos del medio, sino de estas capacidades hereditarias. Y los ambientalistas dicen que somos una tabula rasa y que dependemos del medio para desarrollar cualquier cualidad, que no tenemos ninguna cualidad que ya vengamos con, no tenemos ninguna cualidad innata, sino que dependemos enteramente del medio. A lo largo de este libro dirá que ninguna de estas teorías se pueden plantear por sí solas porque necesitan el apoyo de las otras, y que el pensamiento actual se basa en los dos, en el innatismo y en el ambientalismo, porque no existe herencia sin medio. Eso lo dice Yela. Y bueno, que algunas conclusiones interesantes es que que el desarrollo es una constante interacción de factores hereditarios y ambientales, que para que se desarrolle algo necesita la utilización activa de las condiciones ambientales y tiene que ser un organismo genéticamente dotado. Es decir, si es un perro que va a aprender a ladrar, por mucho que tú le enseñes el lenguaje humano, si no está genéticamente dotado para aprender el lenguaje humano, nunca lo va a aprender a ladrar si le enseñas a ladrar. Y después tenemos las posibilidades proporcionadas por el ADN necesitan un ambiente relativamente normal, tanto antes como después del nacimiento. Esto no se refiere a lo que voy a explicar, pero me gustaría hacer hincapié sobre que algunos niños necesitan otros instrumentos o otro medio más adecuado para ellos, que sea individualmente adecuado a ellos. Y que si no se les da esos instrumentos, esa facilidad, nunca van a poder desarrollar o explotar todo su potencial. El desarrollo de ciertas habilidades humanas requiere de oportunidades.
si tú no les das una oportunidad para que pongan en práctica lo que han aprendido, pues les estás un poco limitando su desarrollo. Que los factores culturales están muy influenciados psicológicamente, o mejor dicho, los grupos están influenciados psicológicamente por los factores culturales. Dependiendo de la cultura donde tú estés, tu forma de pensar va a ser una u otra. Una intervención educativa adecuada. En la primera infancia favorece el desarrollo óptimo de las potencialidades genéticas y palia sus deficiencias. Por ejemplo, un niño que tenga un retraso del desarrollo, cuanto antes se pueda intervenir esa deficiencia que pueda tener, más resultados va a tener a la larga o más margen de mejora tendrá. Pasamos a maduración, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. La maduración lo dimos en el tema anterior, que eran cambios morfológicos y de pautas de conducta que ocurren de forma natural, están determinados por la interacción de factores hereditarios y ambientales. Lo que dimos en el otro libro fue que era un cambio cualitativo, mientras que el crecimiento era algo cuantitativo y se refiere al aumento del tamaño del organismo y a cambios físicos. El desarrollo. Si el proceso evolutivo de una persona está constituido por las tres variables, el desarrollo es lo que queda después de restarle al proceso de crecimiento y maduración, que está regulado por factores genéticos como ambientales. Las capacidades potenciales del niño se desarrollarán adecuadamente solo si desde su concepción recibe los cuidados, alimentos y estimulación apropiados. Luego dice que lo de la resta que ha dicho es una trampa, que solo es hipotético. Dice que como una definición, que es un proceso de cambios psíquicos que afecta a la manera de sentir y pensar y también a la forma de comportarse y actuar. Que es el responsable de la formación y perfeccionamiento de las capacidades específicamente humanas, como el lenguaje, la memoria, etc. Dice, podemos deducir que el desarrollo del niño no se contempla como un fenómeno endógeno individualista, fruto exclusivo de una maduración, sino dependiente de variables de alto contenido social en las que las personas adultas y fundamentalmente el educador infantil desempeñaremos un papel importante. El aprendizaje. Que dice que la maduración y el aprendizaje son procesos diferentes pero están íntimamente relacionados entre sí. Y aquí otra vez aparece lo de las influencias psicológicas. Dice, a favor de la maduración está el modelo genetista. ¿Qué dice el modelo genetista? Pues que el desarrollo se produce por la maduración y esta a su vez está regulada por factores genéticos. Aquí cuenta una serie de experimentos. Dice que en los años 30 y 40 del siglo XX que cogieron unas crías de pájaros y les entablillaron las alas, y a otros sí que les dejaron practicar con su vuelo.
y cuando les quitaron las tablas de las alas a estas crías del experimento, igualaron el vuelo de las otras que sí que habían tenido tiempo de practicar como lo suelen hacer normalmente. Y también está el experimento de Jesse, que es un tío muy importante en la psicología, que coge a dos mellizas y a una de ellas les enseña a subir las escaleras y a la otra no le deja. Llegado a un punto, a la otra también la suelta para que suba y baje las escaleras, y ve que esta niña, que nunca había podido subir y bajar las escaleras porque no le dejaba, había igualado a la otra e incluso superaba a ella. Y después, a favor del aprendizaje, se manifiestan los ambientalistas, que dice que cada organismo se va a desarrollar según el ambiente que le rodee. Y los experimentos de aprendizaje de los ambientalistas es que cogen unos chimpancés y los alejan de un medio donde puedan explorar. Y estos chimpancés no aprenden a evitar los estímulos dolorosos. Y coge a unos monos y los priva del afecto y socialmente también. Y estos monos empiezan a tener conductas masoquistas, inseguras, no establecen relaciones sociales con otros monos, están poco dotados para jugar, tienen una actividad sexual anormal, no se defienden y tampoco cuidan a las crías. Y aquí aparece Spitz, que dice: también ha demostrado consecuencias graves que se producen en el desarrollo de la personalidad y de la salud cuando faltan vínculos afectivos adecuados, especialmente durante los 2 primeros años de vida. Aquí no cuenta los experimentos que hizo Spitz, y de hecho yo lo busqué y ya no encontré los videos, o sea que los habrán borrado o algo, pero sí que existe, o sea, había un video entero, lo vi hace relativamente poco, de Spitz, que hizo experimentos con un montón de bebés y muchos de ellos se murieron, como casi todos. Vamos, que este hombre era una persona horrible y mató a un montón de bebés. Sí que llegó a, llegó a colaborar, ¿no?, en las investigaciones sobre las teorías psicológicas, pero a precio de matar a un montón de bebés. Que los experimentos se basaban, entre otros, que a los bebés no dejaba que nadie tocara a los bebés, ni siquiera contacto visual. Y les daban de comer, pero como fríamente, ni siquiera a través de la voz. Vamos, que estaban totalmente privados de cualquier tipo de afecto o cualquier tipo de estímulo, cualquier tipo. Y estos bebés, pues muchos de ellos se murieron. Y supongo que los que no se murieron, pues se habrían convertido en, no sé, enfermos para toda la vida. Pero todo esto en el libro no sale porque generaría una serie de polémica y debate en la clase, así que lo han evitado y ya está, lo cual me parece fatal. Y después dice Vygotsky, que dice que la maduración posibilita el aprendizaje y esta a su vez estimula la maduración. Vygotsky va a salir más adelante, así que no hace falta que ahora lo explique. Y te da una especie de consideraciones para la práctica educativa. Bueno, se refiere a lo típico, cuando tú tienes en clase un profesor desganado que parece que no le gusta su profesión y está ahí por cobrar dinero, que odia a los alumnos. Bueno, pues aquí dice que el educador en todo momento tiene que motivar a los alumnos y tiene que favorecer la autonomía física e intelectual. O sea, no le tienes que prohibir pensar a los alumnos por sí mismos, todo lo contrario. Tu trabajo como profesor, educador, es como estimularlos intelectualmente a los alumnos para que tengan curiosidad y aprendan a pensar por sí mismos. En este caso se refiere a autonomía física porque estamos con niños pequeños y tienen que aprender a coger cosas,
a moverse, a mover los brazos, etcétera. Pero bueno, se entiende que la falta de práctica en el momento oportuno hace que la maduración se resienta y que el desarrollo se detenga o se deteriore. El ejercicio prematuro no acelera la maduración y que incluso puede perturbar el desarrollo. Aquí sería un ejemplo súper bueno los niños que están muy cargados con tareas a una edad muy temprana. Cuando sean mayores puede ser que tengan rencor hacia sus padres y los padres le digan: pero ¿qué hemos hecho mal? Y el niño: es que a lo mejor yo no necesitaba ir a clases de violín y chino con 5 años, yo lo que necesitaba era jugar y el afecto de mis padres, ¿no? Entonces aquí se refiere a eso, que puede perturbar el desarrollo de cosas que son mucho más importantes que aprendan a esa edad temprana, que aprendan a leer y a escribir o chino. Bueno, digo leer y escribir, pero realmente no quiero decir eso, sino como un horario muy cargado para los niños que no necesitan. Porque yo pienso que en verdad que aprendan a leer y escribir a los 3 años, yo creo que está bien, está perfectamente y están capacitados para ello. Algunos, obviamente no todos. El conocimiento de calendario del desarrollo infantil como punto de referencia y la observación individual ayudan a conocer el momento madurativo en el que se encuentra cada uno de los niños y dan la pauta sobre cómo debe ser la actuación educativa. Cuando yo digo que los niños de 3 años, algunos están preparados para aprender a leer y a escribir, nos referimos a eso, que tenemos que saber cada niño en qué proceso se encuentra, de si necesita que se le haga más estimulación intelectual, por ejemplo, o no. Si puede, siempre es bueno que es como que le pongamos nuevos retos, no sobrecargándolos obviamente. Pero si el niño dibuja fuera de lo normal, no es justo tampoco para el niño que tú le sigas dando los dibujos, tú le sigas dando tonterías para que los coloree cuando el niño dibuja mejor que un adulto. O sea, me refiero a eso, que tenemos que saber cada niño qué necesita y qué instrumentos necesita para que siga desarrollándose y no se quede estancado en ese punto. Después dice que los primeros años de vida son determinantes para el futuro de esa persona. Cuando dicen que los niños pequeños no se enteran de nada y etcétera, realmente esa primera infancia es muy muy importante para ellos, para su desarrollo psicológico. Y por ello se debe actuar adecuadamente, creando las condiciones propicias para que se consiga el desarrollo integral, todo tipo de capacidades de los niños. Yo creo que sobre todo la primera infancia, yo pienso, no sé si me estoy equivocando, pero sobre todo afecta a lo social, cómo ellos empiezan a interactuar con el mundo, ¿no? Los objetivos que se propongan al planificar la actuación educativa deben estar definidos con rigor y detalle. De esta manera se podrá saber en cada momento si están alcanzando o no. Esto lo va a decir a lo largo de todas las asignaturas que nosotros tenemos que planear punto por punto, en que individualmente tendremos una planificación general para todos y tendremos ya planificación individual para cada niño. Lo que queremos reforzarle o quitarle algún mal hábito, etcétera, tiene que estar muy concretado y tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro objetivo a conseguir a lo largo del curso y hacer una evaluación continua. Al planificar cualquier intervención se tendrán que secuenciar las capacidades que van a implicarse en la consecución de esta, para así conseguir cada uno de los objetivos que se hayan propuesto. Es decir, partir de las destrezas previas necesarias para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para conseguir un aprendizaje significativo, es decir, con sentido no memorístico, conviene: primero, ¿qué es un aprendizaje significativo? Pues obviamente tú memorizar algo para luego ir al examen, escribir y que se te olvide, no es un aprendizaje significativo no memorístico, porque después se te olvida. Entonces tenemos que
conseguir que el aprendizaje sea algo dinámico, que la otra persona, pero ya no es solo con los niños, sino yo creo que en general los profesores que hacen eso siempre tienen unos resultados muy buenos y tenemos que intentar que la otra persona participe en el aprendizaje y sea divertido para que llame su atención y básicamente que le ponga atención y diga, jo, qué interesante es, a lo mejor me puede servir o simplemente me lo estoy pasando bien aprendiendo. Dice, estimular el aprendizaje de relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos. Esto es que tenemos que conectar las cosas que aprendemos con las cosas que ya sabemos. A ver, yo creo que siempre nos pasa a los que estamos estudiando que como que lo primero que empezamos a estudiar cuando es material nuevo parece que te va a explotar el cerebro, pero una vez que empiezas a hacer conexiones ya no es tan difícil. No sé si poner un ejemplo, tipo un analgésico, ¿no? O sea, un medicamento que es un analgésico que alivia el dolor. Entonces tú dices, vale, ibuprofeno, y pues ibuprofeno o no se me ocurre, jolín, ahora el otro nombre, esto que es de los abuelos, el paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, los dos son analgésicos y luego pues tenemos por ejemplo el Enantium. Entonces si tú de primeras no sabes lo que es un analgésico, pues te tienes que memorizar primero eso. Pero una vez que ya sabes ibuprofeno y sabes paracetamol, ya te dicen el tercero, que es el Enantium, ya como que te es mucho más fácil recordar. No sé si me explico. O sea, cuando ya sabes tres cosas, es más fácil recordar la cuarta que aprender de primeras las tres cosas o las cuatro cosas. Y dice lo mismo, ayudar a ver conexiones, modificar puntos de vista, planificar la actuación docente, atender al aprendizaje informal. A ver, por ejemplo, un ejemplo de aprendizaje informal sería, por ejemplo, llevar a los niños a una granja y que puedan ver los animales en vez de solo verlos en las fotos, porque para ellos va a ser mucho más fácil recordar lo que es una vaca, porque lo han visto, una gallina, un pollo, porque lo han visto que solamente de las fotos. Eso sería aprendizaje informal. Conocer la preparación previa individual de cada niño y aprovechar el interés infantil por el juego. Pero aprovechar el interés es que es como, yo creo que es el secreto de la vida para aprender cosas. Aprovechar el interés y que sea un juego y no sea algo ahí aburrido, un monólogo del profesor. Que encima parece que sean catedráticos, ahí hablan como en otro idioma. Y si les preguntas que no te estás enterando de nada, le falta decir, ¿eres tonto o qué te pasa? Bueno, después llegamos a Piaget. A ver, estamos en el concepto de desarrollo desde diferentes teorías. Jean Piaget, es un tío súper importante también en la psicología. Lo que pasa es que no dice nada de lo que hizo Piaget, solamente dice tonterías. Lo puedo leer, pero ya te digo que no dice nada. Que es uno de los más esclarecedores en sus obras a la hora de comprender el proceso de cognición que ha de superar el ser humano. A ver si me acuerdo yo a qué se refería este tío, si se refería... No sé, no estoy segura, no lo voy a decir. Que casi todos los factores que coinciden en el feto y su desarrollo creando las bases que incide para que esta evolución se consiga las mejores condiciones para el niño. Ahí se consideraba que el parto era un momento muy traumático para el niño
va consiguiendo convertirse en un proceso más fácil y normalizando que permite la entrada en el mundo del recién nacido, disminuyendo en gran parte la carga de sufrimiento que anteriormente le producía. Vale, pues dicen que ahora como que los bebés están más desarrollados que antes. Pero dice que las diferencias presentes no le quitan validez a la teoría piagetiana, que su principal aportación está en su proceso, en su descripción del proceso que efectivamente no se modificará a pesar de que las edades cronológicas a las que adjudica cada una puedan adelantarse. Como que ahora son los niños precoces, algo así. Pero no dice concretamente lo que hizo Piaget. Haremos una aproximación al estudio de este concepto desde las diversas corrientes psicológicas. Aquí llegamos por fin a los modelos psicológicos. Empieza diciendo que hay un señor que se llama Wundt que en 1879 construye el primer laboratorio psicológico en Alemania y plantea las cuestiones que debería abordar la investigación sobre la psicología. Originariamente aparecen dos corrientes basadas en dos modelos psicológicos. Aparece la corriente mecanicista y la corriente organicista. La mecanicista, de su palabra máquina, plantea que somos una serie de robots, somos una especie de robots o máquinas que no tenemos capacidad de pensar por nosotros mismos y nos movemos por los estímulos que son que me ha salido un gallo, que son los estímulos que son generados por el ambiente. O sea, son como una especie de acción-reacción de los estímulos exteriores, pues nosotros reaccionamos, pero que no tenemos capacidad propia de razonamiento, de pensar o de decidir lo que vamos a hacer. Y que es un proceso continuo que depende de los aprendizajes que se adquieren a medida que se produce la maduración del organismo. Por lo tanto, los cambios que se producen son cuantitativos. Esta psicología ambientalista deriva de la filosofía empirista. Y tenemos el segundo modelo, que es el modelo organicista, que sí que está vinculado al racionalismo y dice que el ser humano, el individuo, es un organismo activo con una dinámica activa y no sé por qué me salen tantos gallos. No dependerán para desarrollarse tanto del exterior como de sí mismo. Y los cambios de conducta de las personas son el resultado de procesos internos y el desarrollo es considerado como un proceso discontinuo en el que se van produciendo cambios que se van ordenando cualitativamente en diferentes etapas, y de este modelo deriva la psicología innatista. Vamos, resumiendo, el mecanicista dice que no tenemos nuestra propia capacidad de tomar decisiones o decir soy así por esto y por esto, sino que nosotros tenemos esa personalidad por el medio donde hemos crecido y nos hemos desarrollado, y no podemos modificar nuestra personalidad sin modificar el medio. Mientras que el organicista dice que no dependemos tanto del medio y que nuestra forma de ser y nuestra personalidad es el fruto de nosotros mismos y las decisiones que tomamos.
No lo sé si se refiere a eso, pero yo creo que, por ejemplo, si hablásemos de la depresión, por poner un ejemplo, el mecanicista diría que tienes depresión por el medio que te rodea, mientras que el organicista diría que por muy malo que sea el medio que te rodea es porque tu cerebro ya es depresivo. Y después surge otra corriente psicológica que es la interaccionista. Como estos dos modelos son un poco parciales, pues juntan los dos modelos y dicen que las personas para desarrollarse necesitan de los dos factores, los ambientales y también los innatos y los hereditarios. Actualmente existe una serie de teorías o de líneas psicológicas denominadas contextualistas interaccionistas o culturales contextuales, que tratan de explicar el desarrollo de otra manera, y según estas teorías se concibe al sujeto en desarrollo y al medio como formando parte de un único sistema en el que ambos interactúan y mutuamente, y la persona es un elemento más del medio que forma parte, y por lo tanto un cambio en cualquier elemento del sistema afecta al resto de elementos de este mismo sistema. Holismo. Bueno, la teoría del holismo es súper interesante, no viene a cuento, pero sí sería súper interesante que todo el mundo lo supiera. Por ejemplo, yo tengo un libro sobre la medicina holística, que es pseudociencia, que muchas veces cada tanto sale en la tele la gente que intenta curar algunas enfermedades y muchas veces matan a la gente con esas cosas. Pero bueno, este libro plantea que cada cosa que nos va pasando, incluso con nuestros propios pensamientos, generamos enfermedades. Y que cada enfermedad que vayamos teniendo no tiene por qué ser enfermedades patológicas, sino como una enfermedad esporádica. Pues es por las cosas que nos han ido pasando. A ver, si me acuerdo de alguna, por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Si te duele la garganta es porque querías decir algo y como que sientes que nunca tienes la voz suficiente como para cuando necesitas decir algo como que te lo callas y tienes dolores de garganta recurrentes, por ejemplo, un ejemplo. Obviamente aquí creo que no se refiere a eso, sino como más abstractamente. La verdad es que no lo sé, yo lo estoy intentando explicar, pero no sé a qué se refiere el holismo como desde un punto de vista psicológico. Pero como se puede mirar desde como que el holismo, eso, como que hay un